La gestión que más inflación le imprimió a la economía argentina desde 1991 hasta acá. 12,8% el dato de noviembre. Y estamos hablando ya de una inflación acumulada por encima del 160%. Atentos con esto, 12,8% en el mes de noviembre, teniendo en cuenta que en octubre era del 8,3%. Digo, estamos hablando de un número súper viejo. Absolutamente viejo, y sobre todo viendo la dinámica que están teniendo los precios en este tiempo, pero el salto es realmente importante. Acá tuviste devaluación sin anclas, acá tuviste correlato, claro. Acá tuviste congelamientos por el plan Platita y naturalmente la elección del 22 de octubre. Vino hasta el 19 de noviembre el esfuerzo por el balotaje. Después se desbocan los precios, lo que ya conocemos. Diciembre tiene un piso del 18, quizás un techo de 30, pero la verdad es que con una nafta subiendo al 35 en las próximas horas, yo creo que efectivamente vamos a estar duplicando el indicador probablemente de noviembre. Exactamente, en diciembre y ni hablar enero. 160,9 es el interanual. Exacto, y el acumulado de casi 149. O sea, el acumulado desde el comienzo de año es 148,2%. 148,2%. Ahora, si miramos qué es lo que sucedió en cada uno de los, la variación mensual en las 12 divisiones que tiene el índice de precio al consumidor, y sobre todo hacemos especial hincapié en qué pasó con alimentos y bebidas, estamos hablando de una suba muy importante, bien por encima del 12% del IPC general, y dio un 15,7% el aumento de noviembre en alimentos y bebidas. Lo más alto fue salud, con el 15,9%, efectivamente por el tema prepagas y demás. Yo creo que ese cuadro es tan importante o más importante que es este que tenemos en pantalla, que refleja lo que marcábamos con Helio. Este es el promedio. Arriba del promedio termina estando recreación y cultura, 13,2%, comunicaciones, 15,2%, pero después alimentos y bebidas no alcohólicas, que es lo que más le pega en la línea de flotación a la base de la pirámide social, a la pobreza y la indigencia. Y ahí está, en 15,7 y salud 15,9, ¿no? Dos temas absolutamente sensibles. Exactamente. Si miramos qué da por debajo de la inflación, y por eso se llega a este 12,8%, ahí tenemos un 12,4% en equipamiento y mantenimiento del hogar. Restaurante y hoteles el 12%. Bebidas alcohólicas y tabaco en 11,8%. Bienes y servicios varios, aún muchos pisados, 11,5%. Transporte un 10,4%. Prendas de vestir y calzado 10%, ya hace meses que viene corriendo por detrás del índice general, habían ajustado mucho antes. Educación 8,3%. Dato que se va a disparar en diciembre. Y vivienda, agua, electricidad, gas y otros combustibles, todos pisados en una buena medida, 7,1%, algo que obviamente va a estar muy por encima, particularmente en enero, cuando se aplique la merma de subsidios y por lo tanto los aumentos que el gobierno anunció ayer que van a llegar. Dentro de la variación del 12,8 tenemos un 13,8 en bienes, un 10,2 en servicios. Muy bien. El IPC núcleo en 13,4. O sea, más alto que la inflación, el IPC núcleo, que es el que deja el efecto arrastre. Y los estacionales en 12,8. Exactamente. Vamos urgente a Carlita Ricciotti mientras estábamos compartiendo el dato ya viejo, pero que él da a conocer el INDEC hoy. Novedades en la CGT, la que reaparece en escena, ¿cuándo no? En un gobierno no peronista. Carlita, bienvenida, buenas tardes. ¿Qué tal, Paulino, Eleonora? Aquí estamos, buenas tardes. Así es, bueno, reapareció la CGT y ha sacado un comunicado. Mientras tanto, igualmente la reunión sigue, esta veintena aproximadamente de dirigentes que están nucleados en la CGT, están reunidos desde aproximadamente la 1:30, 13:45, aquí en un salón. Han sacado este comunicado titulado "No es la casta, el ajuste lo paga el pueblo", que dice, es un poquito extenso, pero se los voy a leer. Dice: el plan de ajuste fiscal y cambiario anunciado por el gobierno generará una fuerte aceleración del proceso inflacionario que dinamitará el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores formales e informales, trabajadores de la economía social y solidaria, de cuentapropistas, etcétera. Esto significa que el anunciado ajuste no ajusta a la denominada casta como se prometió en la campaña. El ajuste de Milei, una vez más, recae sobre el pueblo. De acuerdo a lo pronosticado por las propias autoridades
prioridades económicas del actual gobierno. Las medidas anunciadas ubicarán el índice inflacionario mensual entre un 20 y un 30%, al menos por el próximo cuatrimestre. Situación que, de no ser acompañada por una política de ingresos ejercida a través del libre ejercicio de las paritarias y de políticas activas compensatorias, pondrá a millones de argentinos en una situación socioeconómica desesperante. Las medidas anunciadas, más que un ajuste ortodoxo, son un disciplinador social. Esto evalúa la CGT. Ahogan a las provincias vía recortes impositivos y pretenden una transferencia de recursos de los trabajadores y jubilados a la nación por la ausencia de una política de ingresos. Además, implican una fuerte paralización de la actividad económica con su consecuente puesta en riesgo de cientos de miles de puestos de trabajo. Y finaliza este documento pidiendo más que nada una reunión con el gobierno diciendo: sigue siendo nuestra vocación contribuir a la gobernabilidad. Para ello consideramos imprescindible una convocatoria al diálogo de parte de las autoridades gubernamentales. Y el último párrafo dice: la CGT no se va a quedar de brazos cruzados. Reivindicamos los derechos sociolaborales, el respeto a la libertad sindical y la negociación colectiva, el poder adquisitivo de los salarios y de las jubilaciones y la eliminación del impuesto a las ganancias para los trabajadores y trabajadoras. No estamos ante un plan económico, estamos ante medidas desordenadas de ajuste. Así finaliza este comunicado de la CGT que emitieron hace algunos minutitos nada más mientras continúa esta reunión. Tsunami total de Gerardo Martínez, asombrado por una inflación arriba del 20, sin ningún tipo de pesadumbre por las inflaciones del 12, del 12,8, por el gobierno que multiplicó precios como nadie en la historia moderna desde 1991 hasta acá, de Alberto Fernández, que tuvo una inflación acumulada de casi el 900%. Exactamente. Con un tipo de cambio que se multiplicó, ¿no? Exacto, por 14. Sí. Y un 160,9 en el acumulado con el dato que estamos viendo hasta ahora. Claro, ellos lo que están diciendo es: nosotros prevemos una inflación entre un 20 y un 30%. Y por eso entonces decidimos salir y despertarnos de la situación en la que nos ha dejado durante todo este tiempo, donde han desaparecido directamente. Claro, ¿no? yo creo que acá rige lo mismo que con Mayans y Juliana Di Tulio en el Senado. Es decir, estuviste tan callado, en el caso de Mayans, Juliana, muchas veces apartados del reglamento, imponiendo a las mayorías, etcétera, que ahora pedir por los reglamentos y ahora pedir por la pérdida de poder adquisitivo que eventualmente se pueda tener en los próximos meses, después de todo lo que no hiciste, no dijiste o no protestaste en momento, tiempo y forma cuando el gobierno era fin, quita credibilidad. Eso es lo que me da la impresión, le da perspectiva de poder avanzar a el propio oficialismo nacional. En el Senado a esta hora no solo reunió el quórum, al principio Victoria Villarruel, ahí después se sentó el Frente de Todos, sino que además votaron a mano alzada si había que seguir o no la sesión por el planteo de inconstitucionalidad que estaba haciendo Mayans. Finalmente lograron número, siguen adelante y se aprestan a definir autoridades de comisiones y efectivamente además la presidencia provisional del Senado. Esta es la novedad a esta hora de la tarde, la imagen que estamos viendo en el recuadro de abajo. Mira un aporte interesante que nos hace nuestro querido Diego Armesto. A mí también me llegó, sí señora. Es importante señalar también con respecto al artículo 63 de la Constitución Nacional que la reforma mencionada incorpora la posibilidad de que ambas cámaras se reunieran sin necesidad de la apertura del periodo ordinario de sesiones por el presidente de la Nación. Artículo 99, inciso 8, al incluir en el texto del artículo por sí mismas. Es decir, el Senado tiene facultad de reunirse por sí mismo. No necesita, entonces, que esto lo haga el propio presidente. Dice: finalizado el periodo ordinario de sesiones, las cámaras pueden continuar con el ejercicio de sus funciones a partir del desarrollo de sesiones extraordinarias o de prórroga, doctrina correcta en un Estado que ha adoptado para su gobierno la forma representativa republicana y federal. Porque además sostener lo contrario implica desconocer el sistema de autonomía, equilibrios y controles de los distintos poderes del Estado establecidos por la Constitución Nacional al someter a uno de los poderes a la
voluntad o el arbitrio de otro. Dice Armesto en referencia a lo que marcaba José Mayans. Es decir, acá está diciendo, no, Mayans, no hay una inconstitucionalidad o ilegalidad en llamar esta sesión. Esto es el planteo de Eduardo Bischi también, perdón, el correntino, presidente del bloque de la Unión Cívica Radical, y de los que validaron con mano alzada que la sesión continúe y se lleve adelante. No hay antecedentes de que esto haya ocurrido en extraordinarias, lo que no quiere decir que no sea ilegal. Claro. Efectivamente, dice Armesto y otros, es legal, dan los artículos, dan el contexto. Otros dicen el reglamento del Senado así no lo establece. Debe haber, para poder reunirse y sesionar, una convocatoria extraordinarias. De lo contrario, la sesión preparatoria siempre se hace el 24 de febrero para, a partir del 1 de marzo, tener constituidas las comisiones y las autoridades. Salvo que haya una convocatoria extraordinaria, cosa que no existe. Bueno, o que él remarca, ¿no? Del texto del artículo 99, claro, que es que lo hagan por sí mismas. Es decir, independencia absoluta de los poderes como debe ser. Y está bien lo que dice Armesto, ¿no? Da cuenta de la autonomía, de claro, que es un órgano distinto. ¿Qué pasaría si un presidente no quiere que se voten leyes y no convoca extraordinaria? Exacto. Ahora, también por la inversa, me pregunto, querido Diego, ¿esto implica entonces que hay sesiones extraordinarias ordinarias permanentes? Bueno, en el caso que sea necesario podrían Por eso, querer... con lo cual no hay extraordinarias entonces. O el concepto de extraordinarias se limita mucho. Y entonces por sí mismos los cuerpos se podrían reunir. Yo creo que en realidad lo que está marcando es, esto es una excepción y está incluido en la Constitución, es decir, no es inconstitucional. Exactamente, eso es lo que marca Diego. Pero es una excepción, ¿no? Eso es lo que creo que marca Diego. Yo, lo que me dicen desde el oficialismo nacional, inclusive algunos aliados que quieren ayudar, no los que quieren entorpecer, no estoy hablando del peronismo, es, mirá, es un aspecto reglamentario. Cuando nosotros empezamos a trastocar el reglamento y después va a ser complejo pedir apegarse al reglamento y a las normas. Bueno, salvo que estén basándose en este artículo. Pero ¿cómo superás con este artículo Nacional un reglamento del propio cuerpo que determina cómo funcionar? Ese es un aspecto que Diego nos podría explicar, quizás en una conversación. No estaría Mirá, un aporte que nos hace nuestro querido Luis Novarecio. Dice, hay 3 sesiones, ordinarias, de prórroga y extraordinarias. Correcto. La prórroga solo es facultad del Ejecutivo. Querido Luis, o sea, lo que está diciendo Luis es, la prórroga la hace el propio cuerpo. No, ¿sí? La prórroga la pide... ¿La hace el propio cuerpo o la hace el Ejecutivo? Claro, acá hay una diferencia. No, el cuerpo, la extraordinaria siempre las convoca el Ejecutivo. Sí. Exacto. Siempre. La extraordinaria. Sí, las extraordinarias. Está bien, está bien. Estamos hablando de la prórroga. Estamos hablando de 3 instancias. Ordinaria, prórroga y extraordinaria. ¿Sí? Y la prórroga, dice Luis, que la puede... La extraordinaria es el Ejecutivo. Sí. La prórroga la hace el propio cuerpo. Entonces, esta sería una prórroga. Sería una prórroga de las sesiones ordinarias. Exacto, ahí está la aclaración. Es muy valioso. O una prórroga de las extraordinarias que dio Alberto. ¿Una prórroga de las extraordinarias que había concedido Alberto Fernández o de las ordinarias? Yo creo que de las ordinarias. Claro, de las ordinarias. Exactamente, de las ordinarias. Bueno, querido Carlito Fara, ¿qué impresión todo lo que está pasando? CGT con documentos que vuelven a aparecer en la escena, inflación del 12,8 que parece añeja y que va a estar probablemente en la mitad de lo que venga para diciembre, más lo que está pasando en el Senado con esta controversia inicial de una fuerza política que en minoría, siendo la 4ª minoría además, ni siquiera no ya la primera, sino la segunda ni la tercera, la 4ª, con 7 senadores, logra imponer un presidente provincial del Senado y en principio Victoria Villarroel logra el consenso con el resto de la oposición para imponerse frente a la primera minoría del peronismo. ¿Qué te despierta todo eso junto? Mira, primero, en general, un ámbito de mucho pragmatismo, ¿no? Por parte del oficialismo en todos los aspectos. Y después, obviamente, un equipo que tuvo una transición corta y que se armó digamos, en las últimas semanas. Era lógico que iba a pasar por una situación de algunas desprolijidades, algunas idas y venidas. Eso le pasa a todos, mucho más, digamos, a una fuerza política que además es nuevo, digamos, es un experimento para todos, ¿no? Para el propio Milei, para su equipo y para el resto de los actores políticos. Te diría que hasta acá, si hoy efectivamente en el Senado llega a haber aprobación del presidente provisional de la Cámara, y no solamente eso, sino quienes manejan Secretaría Parlamentaria y Secretaría Administrativa, te diría que un gran triunfo para el oficialismo, ¿no? Porque si no, que quedaría la vicepresidenta con muy poco poder
administrativo, ¿no? Operativo, porque no puede manejar a dónde van, cómo se manejan las comisiones y quién maneja la plata. Claro, porque son las dos cuestiones centrales, digo, por eso son tan importantes. Claro. Está bien lo que está marcando. Estamos hablando de quién y cómo se maneja la plata y también quién maneja cada una de las del orden de las leyes o el apuro, ¿no? de las leyes que vayan a tratarse. Un paréntesis con respecto a esto que nos explicaba Luis Novarecio, que me aclara bien, que me parece interesante. Las extraordinarias solo pueden tratar lo que propone el Ejecutivo, las extraordinarias. Exacto. La prórroga es para todo. Puede tratar todo el resto. La prórroga puede tratar todo. Las extraordinarias solamente lo que propone el Ejecutivo. ¿No? Ahí hay una diferencia. En este caso estamos hablando de la prórroga. Entonces la prórroga es solo de las ordinarias, no de todo. Bueno, la prórroga puede tratar cualquier cosa. Las extraordinarias solamente lo que propone el Ejecutivo. Es decir, bueno, la definió evidentemente, la definen el día de hoy. La prórroga, el propio cuerpo lo puede hacer. Como lo puede hacer el propio cuerpo, según lo que nos dicen, en este caso el cuerpo es el Senado, llamado por parte de Victoria Villarruel. Vamos a pedir el reglamento para ver si podemos aportar algo más acá. Ahí está. Bueno, mientras vos pedís el reglamento... digamos, porque a mí me parece que la forma también hacia el fondo. Y yo comparto con Diego Armesto, Luis, que nos aporta información y está muy bien. Pero es una irregularidad en términos de que no lo habíamos visto antes, lo que no quiere decir que no sea legal. Claro, irregularidad administrativa, diríamos. Claro, pero que tampoco sería irregularidad, en realidad es un estreno administrativo, ¿le podemos poner ese nombre? No, digo, si el reglamento si el reglamento lo marca y no se hizo nunca, lo están estrenando. Aparentemente el reglamento no lo marcaría del cuerpo, lo que no quiere decir que vos con el reglamento pases por arriba de la Constitución, porque la Constitución siempre es más. No, claro. ¿Está bien? Entonces... tal vez habría que salvar ahí el reglamento. No lo sé, ahora vamos a pedir... Es una discusión nimia, menor, frente a esta idea que me parece que es central, que finalmente impone la voluntad de la Libertad Avanza, pese a su enorme minoría, que debuta Villarruel poniéndose por encima incluso de la primera minoría, que además va a ser muy contestataria y que va a ser opositora y que va a profundizar probablemente la oposición. Y logra reunir el consenso de casi todo el resto de la oposición en torno a lo que ella buscó. Que, insistimos, es un acuerdo y un consenso para esta cuestión particular respecto a una cuestión institucional, no necesariamente para el resto de las leyes que manda el gobierno. Claro, pero podríamos leerlo también como, bueno, un augurio en cuanto a lo que se viene de aquí en adelante de las discusiones tanto en diputados como en el Senado, Carlos, porque sabemos que ahí se va a dar también una de las grandes batallas con la ley ómnibus que vamos a conocer en breve. Totalmente. Es un, vamos a decir, es un laboratorio interesante, claro, ¿no? Está bien. Por supuesto, en función de lo que dice Paulino, no es que te dure para todo, pero sin duda, digamos que por lo menos muestra habilidad como para, si mañana no quieren oponerse, digamos, Unión por la Patria al funcionamiento de las cámaras, digamos, en este caso lo estarían logrando. Teniendo en cuenta que, si bien Diputados es el primero que va a tratar el paquete de medidas, porque tiene que ver todo con lo económico, ¿no? Pero Senado tiene que aprobar embajadores, jueces, el procurador, los integrantes del directorio del Banco Central, etcétera, etcétera. Con lo cual, si lográs por lo menos hacerlo funcionar, digamos, ya empieza a ser un dato interesante. Claro, ¿no? claro. Sí, muy importante porque vino trabado, a tal punto que no le dijiste nada. Mayorías especiales requerís para el procurador, pero el resto no. Con lo cual, definitivamente tenés, salvo alguna excepción, un nombramiento de un juez de la Corte, mayoría especial. Habrá que ver a quién proponen de procurador, porque viste que decidieron levantar los pliegos, entre ellos el que había presentado Alberto Fernández de Daniel Rafecas. Claro. Correcto. Claro, y el pliego del resto de los jueces también, es cierto. Sí, 62 pliegos en total. Salvador Vitelli está en línea, lo podemos sumar, a meternos de lleno también en el tema. Salvador Vitelli, dije. Salvador Di Stéfano. Salvador Di Stéfano. Hablamos ayer con Vitelli. Salva, perdón que te rebauticé, ¿qué haces? No importa, lo que pasa es que me viste tan joven por el monitor, dijiste Vitelli. Entonces está buenísimo, digamos, y aparte me comparás con un chico que anda muy, pero muy bien, así que saludos a Salvador Vitelli. Perdón, te juro que ayer hablábamos con él y nada, perdón la confusión. Los dos salvadores. Los dos salvadores que nos van a salvar también de entender tantas cosas, ¿no? Que nos estaría costando en estas últimas horas. Impresiones del anuncio de ayer de Caputo, ¿qué lees? Bien, la impresión es que, bueno, hubo un impuestazo, que fue el impuesto al país, del 17,5% a todas las importaciones. Eso, digamos, va a generar un impacto en los precios en la República Argentina.
Hubo una suba de retenciones muy importante, porque en el caso de la leche estaba en 0, pasa al 15, la carne del 9 pasa al 15, en trigo y maíz del 12 pasa al 15, estamos viendo si soja baja del 33 al 30, pero todavía no hay novedades. Me dicen que Así no, por Salvador, me dicen que no. Bueno, entonces digamos, bueno, no hay novedades. Entonces el punto es que vamos a tener 2 puntos de PBI por aumento de ingresos y 3 puntos de PBI por baja de gastos. Y los gastos van a tener que ver con una serie de quitas de subsidio a la economía que van a generar un mayor realmente aumento de la inflación, porque esto va a impactar sobre la energía eléctrica, el gas, el combustible. Hay lugares del interior que me dicen que el combustible llegó a estar algo así como 800 pesos el litro de gasoil, digamos, y todo eso, por supuesto, impacta sobre la logística y sobre la Argentina productiva. En la mañana de hoy se habló de... bueno, después tenemos al no envío de dinero a las provincias, en donde yo fui uno de los primeros en decir que cuidado con las monedas secundarias, porque si no mandan dinero a las provincias tenemos algunos graves problemas dentro de municipios y comunas. Por ejemplo, dentro de Santa Fe hay municipios que los ingresos totales, ya sea del gobierno nacional, provincial y la recaudación que genera propio el municipio, digamos, solo le alcanza para el 66%, se lo llevan los sueldos, con lo cual están en una situación muy comprometida y como vos sabrás, los municipios y comunas cuando tienen un problema le piden a la provincia, si la provincia no tiene y el gobierno nacional no va a dar, no descartemos la probable emisión de moneda secundaria. Tenemos que se paró toda la obra pública, eso va a generar que mucha gente quede despedida o quede sin ingresos. Y por allí también tenemos algunas medidas que van a alcanzar a los regímenes previsionales. Con lo cual, nosotros hoy tenemos una inflación del 12,8%, anualizado está pesos más, pesos menos, 150%. Para este mes venimos viajando a un ritmo superior al 20% mensual. Mi sensación es que en la Argentina te voy a dar 4 números, para que, si querés 5, para que lo tengas, 4 para que lo tengas en la cabeza. Mirá. 7,4 millones de personas son empleados formales privados. 4,7 millones de personas son los, 3,7 millones de personas son los empleados públicos. Sí. O sea que vos ahí tenés aproximadamente 11,1 millones de personas. Sí. Después tenés 11 millones de personas que son los empleados en negro. O sea, pueden ser cuentapropistas o asalariados no registrados. Hasta ahí tenés 22,1 millones de personas. Y 5,9 millones de personas son jubilados y pensionados, de los cuales el 66% cobran la mínima. ¿Qué te estoy diciendo con esto? Si vos mirás puntillosamente la estructura de trabajo que tiene la Argentina y los ingresos que tiene esta estructura de trabajo, lo que está viviendo en la calle hoy es un divorcio entre los precios y los salarios, en donde los precios están en la planta baja y los salarios en el 10º piso y no machean en el mostrador de la vida, que hace que no haya las ventas suficientes para el comercio y no haya las compras necesarias para la subsistencia dentro de las casas de familia. O sea, ¿vos crees que no hay equilibrio de precios? No hay equilibrio entre los precios y lo que son los salarios, porque todas las medidas que se anunciaron, y no lo digo yo, lo dice el gobierno, tienen que ver con la macro y no han tenido que ver con la micro. Ahora, la vida se juega en la micro, se juega en la macro. La macro es la sumatoria de curvas de oferta y demanda micro, digamos, ni más ni menos. Entonces, digamos, hoy estamos atendiendo variables macro, desatendiendo lo que pasa en la micro. Ahora, ese escenario que vos estás bien planteando, Salvador, y este divorcio entre los salarios y los precios, con un escenario de estanflación o de recesión, la verdad que va a ser muy difícil. Digo, uno no ve que vaya a cambiar la ecuación salario-precio en el corto plazo. No, y el presidente te lo dijo, digamos, fue honesto, te lo dijo que iba a ir a un escenario. Él dice un escenario de estanflación, yo creería que va a ser de resinflación, porque es recesión con inflación. Claro. O sea, va a ser un escenario extremadamente recesivo el que vamos a tener por delante. Hoy a la tarde se conoció también de que vamos a tener, yo creo que vamos a tener mucha inflación porque lo que se pensaba que iba a ser
capturar las LELIQ de adentro del Banco Central República Argentina para colocar un bono, eso no va a suceder. Con lo cual, como no va a suceder eso, cuando quieran colocar ese dinero dentro del sistema financiero, eso va a actuar como una emisión secundaria de dinero y va a mantener la inflación muy alta. Porque el dinero se puede crear de dos formas. Si yo emito dinero para financiar el déficit del tesoro, estoy generando una emisión de dinero. Sí. Pero si ese volumen del ELIC que yo tengo dentro del Banco Central República Argentina, el Banco Central lo libera y lo manda al mercado, y ese dinero empieza a circular en la calle, como nosotros tenemos un sistema bancario en donde funciona con encajes fraccionales, o sea, a ver, yo llevo 100 pesos al banco, encajan 20, me dan 80. Yo le compro una moto a Paulino de los 80 lo lleva al banco, encajan 20 y le devuelven a él 54. Y así sucesivamente hay una generación secundaria de dinero, con lo cual si no se le pone contención a esa LELIQ o esa LELIQ no tienen como contrapartida mayor cantidad de reserva o mayor cantidad de producción, vos vas a mantener un nivel de inflación bastante alto. Esto ya sucedió con Sturzenegger cuando estuvo en el Banco Central entre 2016 y 2018 y puede suceder ahora también. Gracias, Salva, como siempre, enorme placer. Hasta la próxima, señor. Hasta la próxima. Dígame Salvador nomás, no hace cosas que vamos a meter. Ya sin apellido. Ya está. Salvador, atendemos a los dos. Dale, chau, Un chau. abrazo, un abrazo, un beso grande. Un beso. Mira, hubo un intendente en la ciudad de Córdoba de Mendiolaza que hizo un video rogando a los vecinos que vayan a pagar los impuestos, porque se quedó sin plata. Rogando, sí, un video público en Mendiolaza, Córdoba, hablando de lo que decía Salva respecto a los ingresos que han armado. Me quedé pensando en esto de la posible emisión de monedas secundarias, bueno, en el caso que se queden sin. Kicillof ya lo alguien hemos vivido. le está recomendando hacerlo. Fue efectivamente el patacón en 2001. Claro. Sí. Con Carlos Rucau. Ahora, ayer cuando hizo los anuncios Caputo, en el número 4, cuando habló de llevar al mínimo las transferencias discrecionales a las provincias, dijo reducir al mínimo, no terminarlas. Correcto. Yo creo que ahí, bueno, puede llegar a haber por lo menos un poco de cintura, claro, y una negociación en el caso de que cada una, lo que necesite cada provincia. Urgente al Senado, miren la imagen.